Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tendremos el placer de charlar con Adrián Rodríguez, quien es divulgador histórico argentino, director del canal de YouTube Decíamos Ayer. Bueno, hoy estamos intercambiando los papeles, ¿no? Porque yo siempre estaba en su canal de YouTube de invitado y bueno, hoy me toca a mí entrevistar a Adrián y estaremos hablando de un tema muy interesante, ¿no? Sobre las invasiones al Río de la Plata, aquellas invasiones británicas, y de un héroe muy olvidado por la historiografía, como lo es Santiago Liniers. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Adrián. Nada, muchísimas gracias, Emilio. Sí, por fin puedo devolverte la visita. Es un honor estar de este lado, que siempre yo estoy escuchando tus podcasts del otro. Y así que nada, esperemos que estar a la altura y sobre todo, y más importante, generar interés, no solo por las invasiones inglesas, porque son muy importantes en la historia de España, ya dado que fue esa última victoria cerca de las independencias, y también sobre la figura de Santiago de Liniers, un auténtico héroe. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Adrián. Y de paso que también es un capítulo muy olvidado, ¿no? Por la historiografía en Hispanoamérica. Y hay que decir que estas dos Ujú. derrotas en 1806 y en 1807 tuvieron un gran impacto en la época. A sus defensores y al virrey Santiago de Liniers, la prensa del momento los bautiza como los Vengadores de Trafalgar, ¿no? Sin duda alguna, estos acontecimientos eran los hechos bélicos más importantes que se habían dado en la América Hispana desde la defensa de Cartagena de Indias, hecha por Blas de Lezo en 1741, y de la que muchos se sienten orgullosos, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de las invasiones, Adrián, tenemos que saber por qué Inglaterra se interesa en el territorio del Río de la Plata y los planes que ellos tenían desde hace años atrás, ¿no? Como el famoso Plan Maitland. Inclusive los Ujú. británicos apoyan la invasión de Francisco de Miranda a la vela de Coro en Venezuela en 1806. ¿Qué nos puedes decir sobre estos procesos previos a la invasión? Sí, sí, bueno, el interés por los británicos por Buenos Aires a mí también me sorprendió mucho. Yo pensaba que empezaban a principios del siglo XIX, pero en cuanto empiezas a tirar del hilo, encuentras que los planes, la primera vez que los británicos ponen como un objetivo Buenos Aires en sus planes es en la Guerra de Sucesión Española. En 1711, ahí encontramos al gobernador de las Bermudas, el señor Puller, que escribe Ujú. al conde de Oxford, que era parte del gobierno británico en ese momento, estaba con la reina, diciendo, este gobernador afirmaba que el Río de la Plata era el mejor lugar en el mundo para formar una colonia inglesa. Claro, cuando te encuentras esto, bueno, el conde de Oxford, a partir de este informe que le manda Puller, escribió lo que después se conocerá como este panfleto, que es A Proposal for Hamling Spain, incluye un Ujú. plan que atacaba Buenos Aires, Chile y después Lima, ¿no? Que después vendrán otros planes como este, como es el de Basingstoke, Maitland y, como tú has mencionado, el del ataque de Miranda en 1806, que es un plan diseñado con Popham, que es el que va a atacar Buenos Aires. Claro, después lo empiezas a entender y dices, claro, Buenos Aires tal vez no era muy rica, como puede ser la zona del Caribe, Nueva España o Lima, pero sí era una zona que estaba, lo único que lo defendía realmente a Buenos Aires es la distancia, porque realmente después veremos cómo las defensas, sí, Montevideo tenía una fortificación importante, Buenos Aires no lo tenía tanto, no era especialmente rica, pero sí el clima favorecía a los ingleses, no es un clima tan agresivo como puede ser el Caribe para un británico, Ujú. y además, pues lo he dicho, ¿no? Era una entrada perfecta para los británicos. Es verdad que pues con el paso de los años, el siglo XVIII y también el XIX, el contrabando y la relación comercial entre Buenos Aires y lo que es Gran Bretaña era muy fuerte. Había muchísimo contrabando en esta zona. Em, bueno, según cuando dijo Garín, cuando lo invité para hablar del contrabando, podría haber llegado hasta el 60, el 80% del comercio de Buenos Aires podría ser solo contrabando. Sí, bueno, en el Caribe también sucede mucho eso. En Venezuela el contrabando es atroz, ¿no? Y están metidos las élites criollas de por medio, que algo parecido a lo que sucede en el Virreinato del Río de la Plata. Pero también hay que señalar que el Río de la Plata, gracias a las reformas borbónicas, tiene un gran desarrollo, ¿no? Sobre todo en la segunda década del siglo XVIII y ya estaba teniendo una concentración bastante de bienes, ¿no? Y de dinero, sobre todo provenientes de las minas del Potosí, ¿no? Del Río de la Plata, se convirtió en un puerto muy importante. También es una zona estratégica para el Imperio Español y quizás por eso también los británicos querían echarle la mano, ¿no?
Claro, a ver, también pensemos que a los británicos les venía muy bien Buenos Aires para sus rutas comerciales, eso es obvio. O sea, no solo para ir hacia el Pacífico por el Cabo de Hornos, sino también para el Cabo. Sí que he encontrado algunos planes de comerciantes que hablaban de que Buenos Aires, si las conseguían tomar, podían transformar en un gran granero, no solo para Sudamérica, sino también para su expansión. Sí, lo que Sí, fue como bien, Argentina en el siglo XIX, ¿no? casualmente, vamos a decir Casualmente, ¿no? Sí. casualmente. Sí, sí. Buenos Aires, desde que se forma el Virreinato del Río de la Plata, sí que es verdad que hay como una enorme concentración, hay un enorme desarrollo explosivo prácticamente. Cuando los ingleses llegan en 1806, estamos hablando de una población de 50.000 habitantes. No tenía universidad Buenos Aires, la universidad estaba en Córdoba y en Chacras, pero sí que hay un desarrollo muy importante y mucho de ese desarrollo se debe al virrey Juan José Bertis, no sé si lo he pronunciado bien, que por cierto, un virrey americano, creo que este Ujú. hombre era americano, no era español de la península, me refiero, y este virrey lo llamaban el virrey de las luces, no solo porque era ilustrado, sino también porque iluminó Buenos Aires, puso el alumbrado público en Buenos Aires, y hubo un gran desarrollo económico desde que se formó el virreinato. Eso sí que es verdad. Y posiblemente, ahora no lo sabemos, esto sería historia ficción, si no se hubiese producido esa separación de España sangrienta y ese esfuerzo bélico que, bueno, en el que se emprendió la naciente Argentina, posiblemente Buenos Aires se hubiese convertido en una de las grandes ciudades del Imperio Español. Sí, de hecho, los planes del Conde de Aranda hablan de que había que crear el virreinato del Río de la Plata justamente por eso, ¿no? Para sumar un equilibrio y un contrapeso hacia lo que serían las 13 colonias norteamericanas del norte, ¿no? Poner Ujú. también un contrapeso en el sur del continente. Pero bueno, yéndonos al tema de hoy, que son las invasiones inglesas, tenemos que hablar de otro virrey importante, nada más y nada menos que Santiago de Liniers y Bremont, ¿no? Que fue un caballero de la Orden de Santiago y un brigadier de la Real Armada, Era de origen francés, pero estuvo al servicio de la corona de España y fue nombrado virrey del Río de la Plata entre 1807 y 1809, ¿no? O sea, el penúltimo en el cargo, aunque creo que me adelanté un poco a la primera invasión. Sí, no pasa nada. Estoy buscando aquí en mis notas, porque bueno, sí, como tú me dices, Liniers era francés, nació en 1753 y se pasó, bueno, es algo muy importante de enseñar de Liniers, que él estuvo en la Orden de Malta. Como cadete, estuvo 15 años y donde él ahí se enfrentó sobre todo lo que es a los musulmanes, berberiscos, el norte de África, y él generó aquí una especial unión con la religión. Él siempre estuvo orgulloso de formar parte de la Orden de Malta. Y bueno, después sirvió en la caballería francesa como un oficial de caballería y en 1774 parecía que no había muchas posibilidades de ascenso dentro de lo que sería Francia. Se pasó como voluntario a la escuadra española en las operaciones contra Argel y aquí ya sí que hizo una carrera militar dentro de lo que sería la Real Armada. Entonces, en 1776 vino al Río de la Plata con Ceballos en esa expedición para echar a los portugueses. Aquí tuvo un activo papel. Y después también participó muy activamente en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Estuvo al servicio de Luis de Córdoba, participó en la captura del doble convoy inglés. Esa gran operación marítima de la Real Armada que, vamos, dejó temblando a Gran Bretaña en esa guerra. Y bueno, también lo encontramos en la asedio de Gibraltar. Y aquí, bueno, fue ascendido en esta guerra a capitán de fragata. Y en 1788 ya sí que vino al Río de la Plata, como de forma ya definitiva. Aquí es donde ya Liniers morirá. En 1796 fue ascendido a capitán de navío. Y también, algo muy curioso que muy poca gente sabe, él ejerció el cargo de gobernador de Misiones. Ujú. Y aquí es muy En el norte de interesante, Argentina, ¿no? en el norte de Argentina, eso es, en la zona, bueno, donde estuvieron las reducciones jesuíticas. Ujú. Y son muy interesantes los informes que hablan del estado de esta zona, que decía que si, bueno, si realmente se pusiera empeño en el virreinato en revivir esta zona, que se había quedado desde que se fueron los jesuitas deprimida, podría ser una importante zona económica. Y hay que destacar que desde que él llegó al virreinato del Río de la Plata, no recibió sus pagos, y eso es importante mencionarlo, por lo que va a pasar después. Él no recibió, no cobraba, estaba trabajando sin cobrar, y bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí, porque después ya cuando Sí, vengan los sí, porque ahora ingleses, sí ya vamos a las invasiones como tal, ¿no? Y hay que decir que, bueno, el 24 de junio de 1806, una expedición de 1.600 soldados británicos al mando del general William Carr Beresford desembarcó en Quilmes, ¿no? Y 3 días después
se apoderaba de Buenos Aires, casi sin pegar un tiro. Los ingleses se hacían así con la principal ciudad del virreinato del Río de la Plata. Cuéntanos qué es lo que pasó aquí. Claro, bueno, vamos a ir, si me permites, un poquito antes, porque me Ujú, gustaría relacionarlo también un poco, porque hay mucha teoría de que este ataque realmente fue ordenado por el gobierno británico. Pero eso hay que desmentirlo y esto se lo debo a un estudio de un historiador argentino que se llama Klaus Gallo, que él, estoy esperando el libro, pero sí que he podido escuchar conferencias de él, que él lo que hace es estudiar este fenómeno, esta invasión, desde el punto de vista británico, lo cual es muy interesante. Y cuando llegan las noticias, aunque bailemos un poco a Gran Bretaña de lo que había pasado a Londres, en el gobierno de Londres dice, ¿qué ha pasado? O sea, los cogió a todos por sorpresa, nadie lo esperaba. Y eso se ve en las cartas que le mandan al rey o el rey cuando contesta el gobierno, como que nadie quería aprobar esto, porque realmente la intención del gobierno, aunque atacaron en 1804 estas fragatas españolas, que volaron estas fragatas sin previa declaración de guerra, el gobierno británico, la intención era atraer a España como aliada contra Napoleón. Entonces, claro, cuando vieron este ataque decían, hostia, ¿qué hacemos? No sabían qué hacer. Eso es primer punto. Fue una iniciativa del propio Popham que él quiso que se coordinara un poco con el ataque de Miranda en el norte, pues fue más o menos muy, muy cercano en el tiempo. Pero fue todo iniciativa de Popham. Fue un ataque de él. Y claro, dices, ¿por qué? ¿Por qué Popham atacó Buenos Aires? Y eso sí que es importante. Y eso hay que nombrar a dos personas, dos ingleses, bueno, un norteamericano y un británico, que estaban en el Río de la Plata y que actúan de espías. Uno sí que era espía oficial a sueldo del gobierno británico y otro, bueno, tenía un especial interés en que Popham viniera. El norteamericano, que es Guillermo Pillow White, este era contrabandista, era comerciante, que estaba en el Río de la Plata, y esto es muy importante decirlo, Popham le debía mucho dinero a este hombre, muchísimo dinero. Y este fue el que le mandaba información a él sobre lo que estaba pasando en Buenos Aires. Y el segundo es Burke, que este sí que era un espía, justificó que venía a Buenos Aires por un tema de negocios en 1804, y este hombre se codeaba hasta con el virrey. O sea, él se presentaba como que era a veces se presentaba como que era un general prusiano, otro un emigrado francés, tenía como muchas identidades y se codeaba con la flor y nata de Buenos Aires. Y este hombre estaba aquí para fomentar la separación de España, porque, y esto es importante decirlo, sí que había, no era obviamente mayoritario, no, era un pequeño grupo, muy, muy pequeño en Buenos Aires, que sí que estaba ya por la separación de España, que intentaba hacer una activa propaganda, pero que ni en Buenos Aires tenía mucho éxito, ya en el interior ni te digo, o sea, nada. Pero sí que tenía la suficiente influencia o poder, no sabría cómo mencionarlo, para anular a Sobremonte. Y ahora vamos a ver por qué digo anular a Sobremonte. Bien, entonces, eso por un lado. Y ahora vamos con el virrey Sobremonte, que es el denostado de esta historia y que yo no, tampoco tengo mi mejor concepto, pero sí que vale la pena mencionar y voy a romper una lanza a su favor, ¿no? vas a Porque ser como tú abogado bien del dices, diablo. sí, 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 a ver, vamos a ver, Sobremonte es verdad que como tú dices, es que los ingleses tomaron Buenos Aires prácticamente sin pegar un tiro. O Sí, sea, claro. hubo Es que prácticamente es algo que cogió de sorpresa a todos. Así. bueno, no te creas tanto, porque a ver, vamos a ver, aquí sí que hay que destacar, como tú bien sabes, el sistema de espionaje español era muy bueno Sí. y cuando en 1804 se inició la guerra, sí que se mandaron avisos a todos los virreinatos, prepárense. Y en Buenos Aires, como hemos dicho, ¿no? Sí que en Gran Bretaña había muchos planes de atacar Buenos Aires, sí que se hizo especial hincapié decir, en el Río de la Plata, decir, cuidado que viene un ataque inglés. Y estos avisos empezaron a llegar desde 1805, de cuidado que va a venir un ataque inglés. Entonces así encontramos que en, a ver que estoy aquí viendo mis notas, que el propio Sobremonte, el 7 de Ujú. enero de 1805, le escribió a la corte en Madrid lo siguiente: con las repetidas noticias de un nuevo rompimiento con la Gran Bretaña que se han difundido en esta ciudad, tomé inmediatamente y con la precaución que correspondía las providencias que considere necesarias. Prácticamente nada. O sea, él ya sabía que iba a pasar algo y que tiene que tomar medidas. Bueno, y acá sí que hay un testimonio no muy fiable, porque este es de Mariano Moreno, alguien que todo el mundo conoce, fue un gran promotor de la separación de España, y lo que nos dice sobre Monte es que años antes, antes de 1804, Ujú. desde España se quería enviar a Buenos Aires tres regimientos para
porque temían que los ingleses iban a atacar. Si se mandaban estos 3 regimientos, ya sí que era imposible tomar Buenos Aires, pero Sobremonte los rechazó, estando en su puesto de subinspector, diciendo que él podría juntar 30.000 hombres de milicias. Claro, Sí, esto que es una locura. prácticamente la defensa de Buenos Aires la hicieron las milicias, Claro, en su la defensa de Buenos mayoría. Aires fueron las milicias y muy poquita tropa de línea. Ujú. Y además el pueblo llano que se levantó, como veremos. Pero claro, 30.000 hombres en esta época era muchísimo. O sea, era muchísima gente y esto era imposible. Yo creo que aquí Sobremonte era más el Sobremonte político que el funcionario del que esperábamos. Es decir, bueno, yo puedo juntar esto, haciéndame al virrey. Esa es mi opinión, ¿eh? Entonces, seguimos con estas noticias. En 1805, en junio, se avista una fragata británica que estaba inspeccionando el río de la Plata, en las costas. Eh, Más adelante, Sobremonte ya vuelve a escribir a la corte diciendo que Buenos Aires no podría resistir un ataque inglés. O sea, él ya sabía que podía pasar algo. El virrey del Perú informó a Sobremonte de que en Río de Janeiro se vieron 6 buques ingleses y que desembarcaron 4.000 hombres. El 9 de noviembre, el gobernador de Montevideo informa a Sobremonte que se capturaron 8 fragatas británicas a través de actos de corsario. Ujú. Así que, y el propio Sobremonte cruzó a Montevideo unos 6 meses antes de que llegaran los británicos para empezar a organizar las defensas en Montevideo. Y desde Montevideo escribió una carta a su mujer que dice lo siguiente: Amada Juana e hija, de 2 horas a esta parte que salió el extraordinario, es ganas de escribir. No hay novedad mayor y si la hubiera, tomar los coches y mudarse más lejos que Cajigas recogerá lo nuestro. Es decir, ya 6 meses antes de que llegaran los ingleses, Sobremonte estaba diciendo a su mujer: prepárate porque también nos tengamos que ir. Claro, todo este conjunto de cosas em, es lo que alimenta mucho la teoría contra Sobremonte de que, bueno, 2 teorías. Primero, el tema de la cobardía, que él sabía que iba a ser, no hizo nada y se escapó. Y otra, que es también la que se sostiene menos, es que él era un traidor ya, que estaba conchavado con los ingleses. Ujú. ¿En qué también se basa esto? En que Sobremonte hacía la vista gorda del contrabando, pero como tú bien sabes, es que la vista gorda prácticamente la hacía todo el mundo, no especialmente Sobremonte. Pero claro, si vemos la imagen completa, vemos que Sobremonte lo tenía muy complicado también para organizar la defensa, sobre todo en Buenos Aires, no tanto en Montevideo. Por eso él se apoya y quiere defender Montevideo, sobre todo porque también es más fácil defender, porque Montevideo sí que tenía una fortificación mejor que Buenos Aires, tenía mejor artillería. ¿Y qué pasa en Buenos Aires? Pues estos grupos criollos, Sobremonte tenía mucho miedo de armarlos, porque en sus propias palabras decía: armar a estos hombres podría ser que los partidos de independencia pudieran extender su influencia, le estamos dando armas y esto es cría cuervos que te comerán los ojos. Que es justamente después Prácticamente es lo que pasa en el futuro, ¿no? prácticamente es lo que pasó. Ujú. Exactamente. Sobremonte esto sí que lo supo ver y decía, entonces claro, es muy complicado decir, hostia, ¿con qué me defiendo? Porque si yo le doy armas a estos tíos, vale, sí, nos defendemos de los ingleses, pero después, ¿qué pasa? Perdemos Buenos Aires por otro lado. Entonces, claro, ahí hay un tema que no, es muy complicado valorar a Sobremonte en este aspecto de la preparación de la defensa. Es verdad que tal vez pudo haber traído milicias de Córdoba, desde el interior, haber perdido ayuda a otros virreyes, al virrey del Perú, por ejemplo, que le mandara hombres. Entonces, claro, la situación solamente era muy delicada, pero sí que es verdad que, no sé, es que se pudo haber hecho más, sí, porque que te lleguen los ingleses sin pegar un tiro, Ujú. duele en el orgullo. Entonces, bueno, esa era la situación en el Río de la Plata. Es verdad que se descuidó mucho las defensas, porque Buenos Aires no era como el Caribe, no era habitual que los británicos se pasaran por aquí a atacar. Entonces, en lo que es el Río de la Plata se descuidó muchísimo esta defensa. Estamos hablando de que, por ejemplo, se estimaba reglamentariamente que en todo el virreinato debía haber 5.000 hombres para defenderlo. Y no había ni llegaban a los 2.000 para todo el virreinato. Por ejemplo, cuando se tocó Generala, para la defensa, cuando ya estaban llegando los ingleses, tendría que haber 724 hombres montados. Pues se presentaron solamente 129. O sea, las defensas de Buenos Aires eran muy, muy malas. Estaban muy, muy descuidadas cuando llegaron los británicos. Entonces, bueno, ya vamos a centrarnos un poco en lo que pasó. Bueno, como tú bien sabes, llegaron los británicos, Ujú. desembarcaron. Sí que es verdad que el virrey Solmonte mandó al oficial Arce con unos pocos hombres, muy pocos, creo que eran 200 hombres, 120 hombres, para molestar en el desembarco. Estos hombres no lo hicieron, no,
Los ingleses no fueron molestados. Y después, bueno, en su marcha sí que hubo pequeños enfrentamientos, pequeñas escaramuzas que los ingleses derrotaron a los defensores muy, muy fácilmente. Acá hay que mencionar dos batallones, había varios regimientos. Uno es el batallón Santa Elena, y este es importante por lo que vamos a contar después, y el 71 de Highlanders, que este era uno que venía aquí con muchísimo prestigio. Creo que su lema era nunca fuimos vencidos o nunca fueron vencidos. Y el batallón de Santa Elena, ¿por qué sí? Sí, Sí, no, perdón, Emilio. te iba a decir hasta aquí, ¿no? Porque aquí sí fueron vencidos. Hasta aquí. Aquí sí, aquí, y les dolió, ¿eh? Les dolió. A Dennis Pack, que era el que los comandaba, les dolió bastante. Incluso las banderas de este regimiento están en Buenos Aires todavía, se pueden visitar. Y el de Santa Elena, ¿por qué es importante? Porque estaba compuesto, porque este no es un cuerpo militar de Gran Bretaña, o sea, del gobierno británico. Este era de las compañías de las Indias Orientales. Y estaba formado no especialmente por ingleses, posiblemente había, pero hombres de muchas nacionalidades. O sea, irlandeses, alemanes, franceses, incluso había españoles en este batallón. Sí, mercenarios, lo que se llamarían unos mercenarios. Exacto. Igual que Exacto. Francisco de Miranda, la tripulación de Francisco de Miranda cuando invadió la vela de Coro eran prácticamente norteamericanos, y había gente de Polonia, había gente de Alemania, o sea, de lo que sería Exacto. actualmente Alemania, ingleses también, irlandeses, etcétera. Exacto. ¿Y por qué es importante? Porque aquí la mayoría de estos componentes de este batallón eran católicos. Y esto es un puntísimo clave por lo que va a pasar después en la reconquista y en la defensa. Bien, un dato importante que no quiero que se me pase. La ruta que siguió Popham salió del Cabo, paró en Santa Elena, que es donde cogió este batallón en Santa Elena, y después siguió hasta Buenos Aires. En Santa Elena, Beresford escribió al gobierno pidiendo órdenes urgentes, escribió lo siguiente, ¿no? De cómo se ha de proceder en cuanto a los habitantes, sea que estos se inclinen al dominio inglés o a lo contrario, o sea que se muestren en favor o en contra del dominio español, y qué esperanza o estímulo se les debe brindar en cualquiera de esos casos. En cuanto me sea posible, y hasta recibir instrucciones explícitas, me abstendré de hacer otras declaraciones que no sean el goce y nuestra protección en el ejercicio de su religión, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Beresford, antes de llegar a Buenos Aires, él fue muy precavido, más que Popham. Popham, si nos limitamos a lo que fue Popham, Popham fue por el tesoro, básicamente. Pues sí que ya Sí, Guillermo creo Pío que se White, robaron de la Real Hacienda en Luján 1.291.000 pesos, o sea, sí, que, sí, 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 y sí, pesos de plata, ¿no? De reales de a 8. sí, 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 sí. O sea, claro, ahí por eso quise mencionar a Guillermo Pío White, porque parece, no sé, eso lo tengo que buscar todavía, pero con eso parece ser que White se vio con su deuda saldada por lo que le pagó Popham. Popham venía por el tesoro. No había un plan de lo que hacer. Beresford sí lo tenía y era más ordenado en ese sentido. Y estas órdenes son importantes por lo que veremos cuando él asume el gobierno de Buenos Aires lo que va a pasar. Y esto pudo haber cambiado la historia. Si la respuesta del gobierno británico hubiese llegado a tiempo, pudo haber cambiado la historia de Buenos Aires. Bueno, lo dicho. Bueno, ante el avance británico, y esto es lo que se empieza a llegar la crítica a Sobremonte, sin presentar una batalla, sí que lo intentó en algún momento, pero el, hasta el arrollador avance británico se retiró. Él le pide y creo que es de la Quintana, que se haga cargo de Buenos Aires y que la rinda. Así los ingleses no tienen que tomarla por el asalto y la población no tiene que sufrir. Y él se retira, sin combatir. Se va hasta Luján, que es donde se lleva el tesoro, y ahora veremos cómo los británicos hacen con esos caudales. Claro, y aquí es cuando la propia población de Buenos Aires empieza a criticar a Sobremonte y lo ve como un traidor o como un cobarde. Empieza a ver de todo. Traidor, cobarde, porque la población se sintió abandonada por su propio virrey. Es verdad que es algo criticable, es decir, bueno, si lo comparamos, como decíamos antes, con Cartagena de Indias, que Eslava y Blas de Leso estuvieron ahí en el frente de guerra, No, cómo no, se con el propio retiraron, Santiago Liniers en 1807. exacto, con el propio Santiago de Liniers, pero también es verdad, y todo hay que decirlo, que el plan de defensa de Buenos Aires incluía este tipo de cosas. El virrey se tenía que retirar a Córdoba para después reconquistarla, que es lo que hizo Sobremonte. Pero es verdad que te duele que se retire sin haber tratado en que sea de combatir. Pero es verdad que era el plan. Incluso cuando Sobremonte vuelve a la península, ya cuando estaba Cisneros en el virreinato, que es el último virrey del Río de la Plata, cuando él llega a la península le hacen un juicio marcial a Sobremonte por estos hechos y sale absuelto de todos los cargos. Incluso se le paga los sueldos que se le deben y se le asciende a mariscal de campo.
Entonces, claro, ahí es cuando me quedan las dudas, de decir, ostras, si hubo un tribunal que lo absolvió, tal vez es que solamente no era tan malo o tan cobarde como habíamos pensado. Pero bueno, lo que te decía, bueno, entran en Buenos Aires y los ingleses, sobre todo la Armada, se hace, o sea, cuando ellos entran, dicen, bueno, la propiedad privada queda protegida, no vamos a acceder a la propiedad privada, la propiedad pública sí que es toda nuestra, pero, claro, había barcos en los puertos que eran de propiedad privada, eran barcos de cabotaje, de comerciantes que tenían sus mercancías, secuestraron estos barcos, los capturaron y dijeron, si los queréis de vuelta, básicamente lo estoy resumiendo mucho, nos tenéis que dar los tesoros, los caudales, este tesoro que habíamos hablado que tú comentaste. Claro, ahí el propio Cabildo de Buenos Aires y los comerciantes, personas que tal vez eran la élite de Buenos Aires, es lo que presiona sobre Monte para decir, devuélvenos, danos los caudales porque no queremos perder nuestros barcos. Sobremonte cede, da los caudales y esos se van para Buenos Aires y hay un gran desfile, como bueno, lo que hemos tomado aquí y tal. Entonces, Y toda sí te la quería comentar, parafernalia que estaban acostumbrados los británicos. exacto. Bueno, algo que mencionar también, así como Cartagena Indias tiene sus medallas, Ujú. esta conquista también tiene sus medallas, que son Ah, menos mira, conocidas. fíjate, ese dato no lo sabía, qué interesante. Y eso que soy numismático también. Sí, 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 las envió, es que son muy poco conocidas, creo que hay Ujú. muy pocas, no sé si en Argentina algún museo habrá alguna, quiero buscarlas. Las mandó a hacer PopCamp también. Entonces, bueno, para honrar este momento también hay unas medallas. ¿Qué hace el gobierno de Beresford? Esto es muy interesante, la verdad, muy poco conocido. Eh, ¿Qué hace como gobernador durante este tiempo Beresford? Mantiene básicamente lo que él dice es, vamos a mantener todo como está, lo único que cambia es que yo ahora yo soy el virrey, por así decirlo, por hacerlo fácil. Y exige que todas las autoridades juren lealtad a la Su Majestad Británica. Y muchas autoridades, vamos a decir el 99%, jura. Acá es cuando muchos se van a Montevideo para no hacer esta jura. Y ahí encontramos a Manuel Belgrano, que todos lo conocemos, que era parte del Consulado de Buenos Aires. Liniers todavía aquí no está, está fuera todavía de Buenos Aires. Ahora vamos a ver cómo él entra. Y un par de religiosos se las rebuscan para no jurar lealtad. Y ahora veremos por qué no quieren jurar lealtad, porque también forman parte de la defensa y la reconquista. Y ocurre algo muy curioso. Los esclavos, cuando los ya asumen el gobierno los británicos, creen que los británicos vienen aquí a liberarlos. Entonces empieza a haber revueltas de esclavos, ciertas revueltas. Y son las propias autoridades de Buenos Aires que dicen a los ingleses, por favor, informad que no vais a liberar los esclavos. Y Belfort lo dice, señores, que aquí no va a cambiar nada. Vosotros seguís siendo esclavos. Y eso es Al- muy, muy Algo muy curioso. importante esto que señalas, porque es famoso en la Reconquista y también en la defensa de 1807, el cuerpo de patricios, ¿no? Muy famoso este cuerpo de patricios en el Río de la Plata, los cuales eran 3 batallones, pero es desconocido que había un cuerpo de indios, pardos y morenos que actuaron en la Exacto. defensa e hicieron, que hicieron los hispanos de todas las razas, ¿no? Exacto, sí, sí. Incluso entre la Reconquista y la defensa, vinieron pampas, tehuelches, vinieron de las tribus indias, que incluso entre ellas habían firmado la paz, porque muchas veces estaban en guerra entre ellas, firmaron la paz entre ellas para colaborar en la defensa. Pasa que el cabildo no se termina de fiar porque eran muchos hombres. Estamos hablando de que si hubiesen aceptado esto, en la defensa de Buenos Aires habría que tal vez sumar 20.000 o 30.000 hombres más. O sea, eran muchos hombres y las autoridades no se fiaban mucho de qué iba a pasar con tanto hombre en Buenos Aires. Porque aparte, pensemos que también contra estos los españoles, el virreinato combatía. Entonces, muchos de estos indios lo que se dedicaron fue a defender la costa de la Patagonia, el Ujú. sur de lo que sería Buenos Aires, y por eso los ingleses tampoco podían desembarcar más al sur de donde lo hicieron, porque había indios que los iban a enfrentar. El cabildo, obviamente, los abrazó cuando se presentaron en el propio cabildo de Buenos Aires, los abrazó, les agradeció el gesto, les regaló aguardiente, que para los indios era algo muy valioso, y otros regalos. Fue muy agradecido la colaboración. Ya, incluso hay un otro registro que tanto en la defensa como en la reconquista, en las dos acciones, también había indios. Había indios vamos, cuando digo indios, de pura raza, o sea, no mestizos, que también había mestizos, había esclavos que combatieron, que después tanto la reconquista como la defensa se liberaron esclavos, que tuvieron una destacada actuación en los actos militares. Sí, así que no, aquí todo el mundo colaboró. Mujeres, incluso en las crónicas de los propios ingleses, destaca mucho la participación de los niños. A los ingleses les chocó ver Ujú. niños participando en la defensa, que eso fue algo que no se esperaban. Entonces,
bueno, por ir cerrando esta parte del gobierno de Beresford, em, hay acciones muy curiosas porque aquí, a pesar de que había un gran rechazo hacia los ingleses por parte de la población, sí que al final convivían y hubo amor. Muchos ingleses se convirtieron al catolicismo y se casaron con bonaerenses. Y cuando van los prisioneros al interior tras la reconquista, también se casan con locales, se cambian al catolicismo y se casan y se quedan, hispanizan sus apellidos y no quieren irse de aquí. Y Yo me hay, imagino que muchos después fueron insurgentes, ¿no? Más adelante. exacto, sí, sí, también los encontramos en el ejército de San Martín, no tanto en el San Martín estos hombres, sino que los encontramos sobre todo en el de Belgrano, y en el San Martín ya había más ingleses más puros, recién llegados, estos ya estaban con Belgrano, e incluso muchos dicen que los que fusionaron a Liniers eran desertores de estos ejércitos británicos, porque nadie en Buenos Aires se hubiese atrevido a fusilar a Liniers, y, y también datos curiosos, por ejemplo, Beresford tomó mate en Buenos Aires y también en Ujú. Luján, parece que se aficionó al mate, y es algo que yo quiero investigar a ver si después él siguió tomando mate. Em, sí, sí, y también parece que Beresford tuvo mucho cariño con una familia porteña de Buenos Aires, que no me acuerdo el apellido, y a la hija la nombró mariscala de sus ejércitos. Y la niña iba desfilando muchas veces con la tropa. Un dato curioso y que quería dejar ahí, que también, o sea, que los ingleses intentaron caer bien a la población. En todo momento intentaron caerles bien. ¿Por qué? Porque sí que muchos de los, sobre todo el Partido de la Independencia, creían que estos hombres venían a ayudarlos a su independencia, a separarlos. E incluso muchos de estos partidos hubiesen aceptado, por los testimonios, ser colonia inglesa con tal de que no les devolvieran a España. O sea, ellos, lo único que muchos de los independentistas o separatistas de Buenos Aires decían, nosotros te apoyamos si tú nos aseguras que no nos devuelves a España. Sí, Claro, pero es la élite criolla, por decirlo de alguna manera, porque el la grueso de élite la criolla. población no aceptaba esto, más No, bien veían a no, los no. ingleses como unos herejes, ¿no? Exacto, sí, sí. Estamos hablando, cuando hablamos de esta gente, es poca gente. O sea, estamos hablando de aquí, por ejemplo, Pueyrredón, Castelli, mucha gente que está a favor de la independencia sí que hubiesen aceptado ser colonia inglesa con tal de que no devolvieran a España. Beresford, al no dar estas garantías, se cruzaron a Montevideo y formaron parte de la reconquista de Liniers. Es decir, por eso quería destacar la carta de Beresford, porque si esa respuesta hubiese llegado a tiempo, tal vez Liniers no hubiese contado con esa otra parte de la población de Buenos Aires, esa élite. Era minoría, pero es importante porque Pueyrredón en la Reconquista también tiene un papel importante. Bueno, resumiendo, la Reconquista de Buenos Aires se organiza en Montevideo, Liniers cruza. Afortunadamente, el clima jugó a favor de los locales. Al haber Ujú. niebla en el Río de la Plata, pudieron cruzar sin que el bloqueo británico hecho por Popham los viera. Es verdad que Popham hizo una chapuza de bloqueo, porque vamos constantemente, Pueyrredón cruzó 2 veces el Río de la Plata y Liniers una para ir y otra para volver. Entonces, bueno, se me olvidaba, perdona Ujú. que estoy un poco desordenado. No, es que ¿Cómo Liniers llegó? da para mucho hablar este tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo Liniers cruzó? Porque él cuando los ingleses entran en Buenos Aires, él estaba fuera. Él entra y lo que le dice a Beresford es que básicamente es, mira, hombre, yo llevo sin curar mucho tiempo, me quiero dedicar al comercio, no a la guerra. Le miente. Beresford, al ver esa declaración, dice, bueno, está bien, no pasa nada, y no le pide a Liniers que jure lealtad. Y eso es lo que le permite a él, desde el punto de vista del honor, decir, yo voy a reprender. Se sabe que él iba a reprender porque iba a formar parte de la reconquista para echar a los ingleses, porque se lo dice a un clérigo, ahora no me acuerdo el nombre, y después cruza para Montevideo. Y los clérigos también forman parte de la defensa. ¿Por qué? De la reconquista y la defensa. Porque los clérigos se dedicaron a ir a este batallón de Santa Elena, a los católicos, y obligarlos y convencerlos para que deserten. Tal fue el problema de la deserción en el gobierno británico que Beresford puso 500 azotes, creo que eran 500 azotes, a todo aquel que desertara y a todo aquel que colaborara en la deserción. O sea, era un tema muy problemático. Beresford, desde el momento que asume la gobernación, pide refuerzos porque él sabe que con lo que tiene no puede hacerlo. Así que, bueno, eso. Entonces, quería dejar eso ahí. Bien, la reconquista parte de Montevideo, Liniers viene ahí. Tiene aquí lugar una batalla, que es la batalla de Perdriel, en la que el líder es Pueyrredón. Es una victoria británica, los derrotan muy fácilmente, los británicos aquí no tienen ningún problema. Aquí es muy curioso, en un momento que Pueyrredón con su caballería intenta rodear para tomar la artillería británica, bueno, el batallón, el regimiento 71, que estaba junto con Beresford,
vamos, una descarga de fusilería, mata a los caballos y Pueyrredón casualmente cae cerca de Beresford, tan cerca que Beresford y Denis Pack lo reconocen. Y ahí es cuando se enfadan con él porque creían que estaba de su lado. Y Beresford no lo pudo matar porque su espada estaba enmohecida y no la podía sacar. Se salvó, nada, por muy poquito Pueyrredón. Entonces, bueno, tras este desastre, bueno, Pueyrredón ayuda a Liniers a desembarcar, que lo hacen en las Conchas, y de ahí empieza a marchar. Y aquí el tiempo, el clima juega un papel importantísimo porque es un clima del sudeste, es un clima, bueno, que trae mucha lluvia y tal, y esto dificultaba mucho el avance de Liniers y también dificultaba mucho los movimientos de Beresford. Tanto es así que Beresford no salió a buscar a Liniers debido a la climatología. Entonces, bueno, Liniers en su marcha se le empieza a juntar pueblo, se empieza a juntar mucho pueblo, empieza mucha gente a ayudarlo. Aquí encontramos un personaje que en la historia argentina es importantísimo, como es Juan Manuel de Rosas, que aquí es un niño que ayuda a empujar la artillería, lo que hablamos, los niños ayudan a empujar los cañones hasta que él llega a la zona del retiro. Y aquí es cuando invita a Beresford a rendirse, Beresford dice, no, que no me rindo, y empiezan los combates. Beresford, lo que hace Liniers es avanzar en 3 calles paralelas, la gente avanza y a medida que avanza el ejército, Liniers aquí pierde el control de sus tropas porque la población también se une a la defensa. Aquí es cuando está la tucumana, que es como la María Pita de Buenos Aires, que iba con su marido, luchó contra los ingleses. Acá es un avance que los ingleses es con otro rodillo. Los ingleses al final terminan en el fuerte de Buenos Aires. De eso precisamente te quería preguntar, Adrián, porque es muy interesante la historia de este fuerte de Buenos Aires. Muchos dirán, no, que Buenos Aires no estaba protegido, pero es que tenían fuerte y según las fotografías del siglo XIX y algunas acuarelas antiguas, pues se veía que era un fuerte imponente, ¿no? Y quedaba justamente donde queda la Casa Rosada actualmente. De hecho, una parte está enterrada, una parte de los restos del fuerte está enterrada en el Museo de la Casa Rosada. Y fue aquí en donde estos ingleses mostraron resistencia a las tropas de Liniers, ¿no? Sí, sí, claro, a ver, las tropas, o sea, la defensa que hicieron los ingleses es muy similar a la que después vamos a encontrar en 1807. Ellos hacen una defensa y ese es el último bastión que ellos defienden. Pero, como tú bien dices, Buenos Aires no es que estuviera en defensa, sí, tenía este fuerte, pero la propia evolución de la ciudad, y el alto de las casas y cómo se fue desarrollando la ciudad, lo hacía, no, incluso el Beresford dijo, este fuerte no puede aguantar ni 24 horas, porque desde las terrazas de las casas alrededor y de las propias calles, con fuego de fusilería, de cañones, se podía rendir. Incluso se le critica a Beresford por uno de los oficiales que se llama Dennis Pack del 71 de Highlanders, que decía, si quería resistir en el fuerte no lo hizo bien y si no quería resistir se pasó, vamos, tardó mucho en rendirse. Pero es verdad que aquí es donde fue la última defensa. Sí quería decir que me acabo de aclarar que Liniers no fue desde el retiro que le pidió la rendición a Beresford, sino de Miserere. Después él va al retiro. Quería corregir ese error que me acaba de venir a la mente. Sí, aquí es donde es la última defensa y aquí es donde ocurren uno de los hechos, a mí por lo menos que a mí me encantan de estos episodios, que es, bueno, los ingleses ya viendo que no podían escapar ni nada, izan la bandera de parlamento. En el momento que pasa esto, claro, un ejército profesional, los ingleses, los británicos paran el fuego y Liniers y los pocos hombres de tropa que él tenía, con tropa me refiero profesionales del ejército, paran también de disparar, pero claro, la población, las milicias, no, siguen atacando. Y cuando ven la bandera blanca se lanzan todos sobre el fuerte, pero gritando a cuchillo con los ingleses, no se calmaban. Claro, aquí en todo este barullo, Liniers manda a la Quintana para hablar con Beresford, para decirle, bueno, vamos a rendirnos, vamos a ver estas capitulaciones. Pero claro, la gente estaba empezando a tirarse al foso, a tratar de trepar al fuerte para decir, vamos, que no lo podían calmar con nada. Incluso Liniers trataba de calmarlos. Beresford pidió a los ingleses meterse más, retrasar esa defensa para que no se vean tentados a disparar. O sea, fue una situación muy tensa porque la población no se calmaba. Y empezaron a gritar, y esto es lo que para mí desmonta un poco esa visión más nacionalista de Argentina de estos episodios, porque la gente lo que empieza a gritar es que dicen la española. Estaban viendo que en el fuerte volviera la bandera española. Claro, Quintana lo que Beresford al principio se niega a decir no, porque eso supondría que yo me estoy rindiendo incondicionalmente y no lo estoy haciendo.
Y la Quintana dice, mira, básicamente, no son estas palabras exactas, dice, mira, vamos a izarla. Nosotros y Liniers sabemos que eso no es rendición, pero así calmamos a la gente y ya podemos charlar. Beresford accede, pero en el fuerte no hay ninguna bandera española, porque la bandera española en el fuerte se fue con el tesoro. No sé si la conservan los británicos, pero se fue con el tesoro. Pero bueno, afortunadamente hubo un marinero que estaba en el fuerte que decía que tenía una, y es la que vuelven a poner en el fuerte. Y vuelve a estar se hizo otra vez la bandera española y la gente se calmó. Y ahí fue cuando Beresford salió, habló con Liniers, le explica por qué accedió a eso, que no se rindió y que vamos a ver las capitulaciones, a ver qué es lo que vamos a hacer. Y esto generó un malentendido que no quiero meterme muy de lleno porque vamos, las capitulaciones fue algo muy, muy, muy... Como dirían en Venezuela, un zaperoco. Sí, fue un problemón porque, claro, Beresford y Liniers en sus negociaciones hacen unas capitulaciones, los ingleses se rinden con honores de guerra, hacen un desfile entre dos líneas españolas, se habla de canje de prisioneros de ambas partes, mucho, pero estas capitulaciones, por estos hechos que ha pasado, mucha gente entendió que los británicos realmente se habían rendido incondicionalmente, aunque esto no fue así. O sea, y ahí hay un conflicto político, acá se ven rencillas políticas entre, bueno, Martín de Álzaga, que va a ser un héroe también de la segunda, también es en esta primera, en algunos de los planes, Liniers, acá hay muchos conflictos políticos que se entrevuelven en todo esto. Básicamente, al final, lo que se entiende, tratan a los británicos como si hubiesen rendido incondicionalmente. Y esto, para mí, como muchos autores defienden, por ejemplo, Carlos Roberts, lo que defiende acá es que esto fue por culpa de Liniers, que no supo transmitir e informar tanto a las autoridades como al pueblo, decir, nuestros hombres se han rendido con unas capitulaciones y esto es lo que ha pasado. Igualmente, sí que es verdad que los Beresford encontramos quejas de que no tratan bien a los soldados británicos, pero en general sí que se les trató bien. Este trato que él se queja es porque a muchos británicos soldados le quitan los uniformes y le dan ropa de civiles, pero sí que a los heridos se les trata, se les da de comer, se les da, incluso Liniers accede a pagarles un sueldo para que puedan comprar sus necesidades. Cuando se les manda al interior, también se les trata bien. Encontramos que los ingleses asisten a bailes, bueno, lo he dicho antes, se casan, pueden salir. Bueno, por ejemplo, en Luján, Beresford y Pack y muchos otros oficiales jugaban al cricket, jugaban, bueno, tomaban mates, se entrevistaban con las autoridades, siempre fueron bien tratados los británicos. Tanto es así que tras las invasiones inglesas, muchos de estos oficiales mantienen correspondencia con gente del Río de la Plata, en agradecimiento como los habían tratado, les envían regalos, sí que se generó, sí que fueron bien tratados. Eso es lo que quiero decir por parte de la población una vez terminaron los hechos bélicos. Bien, para ser corto, este impasse entre la primera y la segunda, aquí es bueno cuando Liniers es nombrado capitán general de Buenos Aires, asume el mando militar por petición del Cabildo, y aquí es donde muchos españoles, y el virrey también, y esto es muy curioso decir porque mucha gente no lo menciona, es verdad que Liniers tiene el apoyo popular absoluto, o sea, era el caudillo en un buen término, o sea, tenía mucha legitimidad Liniers para asumir tanto el mando militar, e incluso si él quería, yo creo que podría haber asumido el mando político en este momento. La gente lo quería mucho a Liniers por estos hechos, por haber liderado esto. Pero lo que ve el virrey Sobremonte y muchos españoles leales es que los criollos, la élite criolla independentista, aprovecha esa legitimidad de Liniers y lo apoya para empezar a desligarse, como un movimiento para empezar a desligarse de España. O sea, utilizan a Liniers para sus propios intereses. El virrey lo denuncia, muchos españoles también lo denuncian, no solo a la corte de Madrid, sino también a otros virreinatos, al Perú, a las provincias del interior, el virreinato del Río de la Plata. No les gusta, o sea, sí que les gusta Liniers, pero no este movimiento que se hizo en el Cabildo. Tienen mucho miedo. Acá sí que hay, no ven este movimiento, lo ven muy sospechoso. Bien, es en este momento cuando Buenos Aires sabe que va a haber una segunda invasión, se enteran de que se pidieron refuerzos, se sabe, básicamente también porque Popham no se va, está ahí, sigue bloqueando Montevideo, incluso Sí, de cuando, hecho, bueno, creo llegan que los... la invasión de 1807 empieza por Montevideo, ¿no? exacto, sí, empieza por Uruguay, empieza en Maldonado, Ujú. cuando llega el primer refuerzo que viene del Cabo, creo que es lo manda Bert y lo comanda Backhouse, que toman Maldonado y ahí se quedan. Sí que la segunda invasión es más ordenada, ya sí que es una invasión, porque sí que la segunda invasión ya es una operación del gobierno británico, acá se manda mucha gente, muchos. La primera es esta acción de Popham, la segunda ya es algo ya del gobierno británico. Se empieza en Maldonado, se quedan ahí hasta que vienen refuerzos. Augmuti, que es el que viene, creo que es el que viene después, ya toma esta fuerza Maldonado, desembarca cerca de Montevideo y es el que toma finalmente Montevideo.
Montevideo se defiende de una forma heroica, o sea, los ingleses sufren muchísimo, bueno, cañonean, incluso hay mucha presión porque Amuti sabe que desde Buenos Aires va a llegar un refuerzo, incluso el bloqueo naval es casi imposible en Montevideo porque por el río, porque los barcos de gran calado no pueden meterse en el río de la Plata, y entonces sí que entran 500 hombres que vienen desde Buenos Aires bajo el mando de Arce, y Liniers no llegó a tiempo porque falta de caballos y por problemas en la coordinación con Sobremonte, que en ese momento también estaba en la zona de la banda oriental. Entonces, Aumoti sabe que tiene que hacerlo rápido, porque si no, va a ser imposible. Y si fallaba esa operación de Montevideo, en palabras del propio almirante que estaba en ese momento, que sustituyó a Popham, que es Stirling, si fallaran en Montevideo se tenían que ir. No iban a poder seguir con la operación. Bueno, tienen éxito. Augmuti hace la misma política que Beresford. Con esto que quiero decir, trata de ganarse la población de Montevideo. También hace toda una política de libre comercio. Y le pasó lo mismo que a Beresford. O sea, yo cuando digo que los ingleses intentan caer bien a la población local, hablo de los oficiales, la gente del mando. Los soldados se sobrepasan. Hay Eso es algo muy incidentes. típico de los ingleses, sobre todo cuando tomaron La Habana en el siglo XVIII también empezaron a hacer relaciones con la población local y es muy inteligente de su parte porque con la población en contra no iba a salir muy exitoso ese plan de conquista, ¿no? Sí, sí, no, exacto, sí, sí. Y yo creo que los ingleses fueron aprendiendo de cada fracaso en América y dijeron, vamos a ir mejorando la estrategia. Y esta Sí, fue eso también. hasta que por fin vencieron, ¿no? Sí, al final le dieron el toque final con este. Sí, sí. Algo muy curioso que, bueno, no nos dará tiempo, porque si no está para otro podcast, es cómo reaccionaron desde Londres cuando se tomó Buenos Aires, porque es muy curioso, cuando en Londres, en Gran Bretaña, en las Islas Británicas, se reacciona a lo que está a la toma de Buenos Aires por Popham y Beresford, cuando empiezan las noticias, a reaccionar la gente, a celebrarlo, ya había un lugar a reconquista por Liniers. O sea, hay un desfase y hay todo un gran debate. Simplemente mencionar dos cosas. Buenos Aires, Ujú. los ingleses intentaron usarlo como pieza de cambio en las negociaciones de paz con Napoleón, que eso es muy interesante. Y segundo, algo muy curioso, porque los ingleses siempre vienen como a la ley del libre comercio, cuando debatieron qué hacer con Buenos Aires, al final el debate es como, bueno, que forme parte del Imperio Británico como colonia, no pusieron libre comercio. Buenos Aires, mientras estuvo aquí, solo podía comerciar con Gran Bretaña. Pusieron un monopolio. ¿Por qué? Porque ellos querían poner libre comercio, pero después vieron que si ponían libre comercio, todos aquellos países neutrales en las guerras que tenían lugar en Europa, tenían más ventaja que Gran Bretaña. Estamos hablando, por ejemplo, de los barcos de Estados Unidos. Entonces dijeron que no, que no, que no. Aquí solo puede comerciar Gran Bretaña. Y pusieron un monopolio comercial sobre Buenos Aires. Esa medida no se aplicó porque, bueno, ya Buenos Aires no formaba parte de Gran Bretaña. Pero es algo que sí es digno de mencionar. Bien, como decía, Aumoti toma Montevideo, pone esas normas y se nombra desde Gran Bretaña a Whitelock como jefe de esto. Ponen a Whitelock y como segundo a Gower, que llegan posteriormente, y le mandan la misión de conquistar ya Buenos Aires. Cuando llega Whitelock, el último en llegar creo que es Crawford, y estos hombres ni desembarcan, van directamente para Buenos Aires. El problema, y acá empieza, es que Whitelock es lo que encontré en muchos historiadores y muchas crónicas que se ven, era un oficial, lo que se conoce como oficial de salón. Era un muy mal militar y la gente no lo quería. Básicamente porque en la época era muy importante, como tú bien sabes, todo el tema del honor, y Whitelock no era un hombre honorable. Estuvo en unas operaciones militares contra Santo Domingo, por entonces francesa, en la que al oficial francés le invita a rendirse pagándole a cambio, no sé si eran 5.000 o 9.000 libras. Claro, el francés se sintió ofendido en su honor y le pregunta, muy curioso, al que le trae este mensaje, si sabía lo que contenía el mensaje. El mensajero británico le dijo que no, por suerte, porque si no también soy matado. O sea, con esto lo que quiero decir es que Whitelock tenía muy mala fama como militar. Y a oficiales como Augmuty y Crawford, que si quieren, tienen una carrera, una experiencia militar, no les gustaba. Entonces, bueno, esto es importante por lo que va a pasar después. Y bueno, desembarcan en... Ay, que no me acuerdo, tengo que ver mis notas. Creo que era porque no es Quilmes, creo que aquí era en... A ver, un segundo, que lo estoy buscando. Ta, 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 no. Bueno, mientras tanto, Ujú. Popham tiene un tribunal marcial, a ver qué hizo,
¿Qué pasó aquí? Salió airioso, no fue condenado, porque él se defendió diciendo que parece que ciertos oficiales británicos cuando estaban en alta mar tenían cierta libertad de decisión y Pitt a él no le había dicho que no atacara a Buenos Aires. Entonces, pues él entendió que podía atacar. Entonces, bueno, con ese argumento básicamente se salvó. Bien, entonces aquí está. A ver. Bueno, algo curioso que tampoco se menciona, aquí lo tengo, es que muchos comerciantes de Montevideo no querían que los ingleses continuaran con el ataque a Buenos Aires. ¿Por qué? No tanto por cariño y patriotismo, también estamos de una élite muy pequeña, no estamos hablando de toda la población, sino porque Montevideo en ese momento se convirtió como el punto de entrada de los productos británicos. Ujú. Tanto producto entró en Montevideo que por las propias crónicas dicen no quedó una casa sin alquilar. Vinieron muchísimos británicos comerciantes con esta expedición. Creo que alrededor de unos 100 barcos mercantes llegaron aquí con muchísimos productos y todos esos productos empezaron a entrar a los virreinatos, tanto el de La Plata como el de Perú, por contrabando. Entonces, aquí Montevideo quería seguir, estos comerciantes querían seguir teniendo ese privilegio y se opusieron a que continuaran. Pero lo he dicho, es una pequeña élite y los británicos continuaron con la operación, desoyeron esto y desembarcaron en la Ensenada. Y esto sorprendió mucho a la defensa de Buenos Aires, tanto a Liniers como a Álzaga y a otros que veremos, porque el camino que va de aquí hasta Buenos Aires es un camino muy, muy difícil. Tanto es así que aquí se dejaron aún que otro cañón por el barro, era muy complicado de transportar todo. Tanto así que muchos defensores creyeron, bueno, de aquí no van a salir los ingleses, y les sorprendió que el ejército pudiera avanzar. Y también es importante, desembarcan aquí porque los planos que tenían de Whitelock, los planos que tenía Whitelock y los espías que tenía, los guías que tenían no eran muy buenos. Porque en este avance, el primero que avanza es Gower, que va para hacia de la vanguardia, y Whitelock se pierde. O sea, se pierde, cruza mar el río, esto retrasa el ataque, lo cual ayuda después para la defensa. Pero Wylock creo que está en el último combate, que es el combate de Miserere, ¿no? Whitelock, sí, 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 pero eso ya hacia el final. Sí, 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 Whitelock al final, ¿por qué digo esto que se pierden? Porque se retrasó mucho el ataque, lo que es el ataque que tuvo lugar a Buenos sí, el Aires. último asalto a Buenos Aires. Exacto, sí, sí, se retrasó mucho debido a esta pérdida. Y aquí tiene lugar uno de los hechos clave que si hubiese sido de otra manera, los ingleses hubieran tenido éxito. Como he dicho, Gower sale, va en la vanguardia y este sí que no se pierde, este va bien encaminado. Y Liniers sale a presentar una batalla campal. Y esto, muchos dijeron, esto no es un buen plan, esto no va a resultar bien, y sobre todo porque Liniers se posiciona, pone su ejército teniendo la espalda al río, y la única forma de salir de ahí era un puente muy, muy estrecho. Es decir, si los ingleses hubiesen decidido atacar a las tropas de Liniers, los hubiesen echado contra el río y los hubiesen destrozado. Afortunadamente, Gower lo que intentó aquí, como sus órdenes eran llegar hasta cierto punto en los suburbios de Buenos Aires, y digo muy bien suburbios, por lo que va a pasar después, em, intentó flanquear a Liniers para llegar a su destino. Gracias a Dios, Liniers al ver esto, lo que pensaba es que Gower quería entrar directamente en la ciudad. Entonces él manda a la caballería para tratar de ralentizarlo y poder evitar que lo flanquee. El fuego de los militares británicos de fusilería y cañones desbandan la caballería, él sigue avanzando y se llegan a enfrentar llega a haber un enfrentamiento, una pequeña escaramuza en la que las tropas de Gower, dispersan las tropas de Liniers. Y parte de esta tropa va hacia Buenos Aires y parte se va hacia Chacarita, hacia las afueras. Esta tropa que viene derrotada trae las noticias de la derrota. Incluso se cree que Gower iba a entrar en Buenos Aires y hay un gran pesimismo en Buenos Aires. Y acá es lo que no se entiende. Gower no entra en Buenos Aires. Da la orden a sus tropas de no entrar, se van, se asientan a las afueras, pero casi Gower, incluso Liniers y Álzaga, lo que admiten en sus escritos es que si Gower hubiese entrado, Buenos Aires hubiese caído, porque no había nada preparado para pararlos. No había un plan. Sí, les dio El plan tiempo de empieza organizarse, ¿no? En la defensa. Claro, claro, claro. Acá es cuando, en este gran pesimismo, surge este otro héroe que es Martín de Álzaga, que es un comerciante vasco. Eh, por suerte no entró, porque ahora sí se empieza a preparar la famosa defensa que después los ingleses van a sufrir. Pero no es idea de él. Toman la idea de un militar, de un ingeniero, que se llama Doblas,
que diseñó este plan entre las dos invasiones, unos meses antes, pero que Liniers no había aprobado, porque el plan que tenía Liniers era la batalla campal. ¿Qué decía este Doblas? Que no había tropa suficiente, lo cual sí que es verdad, y él planteaba una defensa del centro de la ciudad, es decir, hacer como un cerco con cañones y tropa, hacer un anillo que en el centro estaba el fuerte. Fortificar el centro de la ciudad con barricadas, cañones y poner hombres en las azoteas. ¿Qué hace Álzaga y esta pequeña improvisada junta de guerra? En vez de hacer un anillo, hacen dos. Y esto es importantísimo. Ese primer anillo fortificado más pequeño en las calles de la plaza, a ver si puedo compartir mi pantalla porque sí que me gustaría... Sí, déjame No ponerte puedo. para compartir, Ah, que creo que ya lo puedes hacer. a ver, a ver, a ver. Bueno, no pasa nada, no puedo, no sé. No te preocupes, la Eh, gente lo puede buscar. Que ponga defensa de Buenos Aires 1807 y le va a salir el plano de cómo es la defensa. Es un plano muy vale. sencillito. No te preocupes. Es un anillo y un segundo. Este es un anillo más fijo porque son cañones, barricadas para tapar esas calles. Y un segundo anillo que son hombres en azoteas nada más. Que es, esos hombres no eran para detener a los ingleses, era dejarlos pasar y los acribilláis a tiros. Era para debilitar a los ingleses que intentaran entrar. Bien, cuando Whitelock llega con Gower y ve que no está en el retiro, se sorprende. Claro, Gower lo que dijo, no, es que tú me has dicho que me quedara en las afueras, en los suburbios, no que entra al retiro. Bueno, aquí se produce una discusión entre estos dos oficiales, porque aquí no olvidemos que Whitelock, el plan de él no era hacer lo que se hizo. Él quería llegar hasta estas zonas, porque es donde podía ser bien abastecido por sus barcos, y sitiar la ciudad e invitarla a rendirse. Y si no se rendía, pues bueno, la bombardeamos, llegado el caso. Ese era el plan original de Whitelock. Y muchos, lo que en las crónicas de gente, testimonios y gente que estuvo aquí, dicen que si Whitelock hubiese hecho eso, Buenos Aires caía. Afortunadamente, Whitelock le preguntó a Gower si tenía algún plan para tomar Buenos Aires. Y Gower dijo que sí. Y es el plan que se llevó a cabo. Que son, lo que busquen por internet, son 12 columnas que van a ir por 12 calles paralelas que tenían que avanzar por esas calles desde el norte hacia el sur, me parece, si no estoy equivocado, y desde ahí ya rendir la ciudad. Es un plan que es una auténtica locura, porque incluso lo que les dice la orden es que las armas vayan descargadas, que no disparen. Ellos tienen que seguir, porque lo que se esperaba Gower era que la gente estuviera encerrada en sus casas, la población, que no se iba a defender la población, y que solo los únicos que se iban a defender eran los hombres de Liniers, y que se iban a defender en un combate cuerpo a cuerpo. O sea, una auténtica locura. Una No, auténtica locura. al final fue una total masacre, ¿no? Porque vemos que recibieron fuego desde todas partes, ¿no? Desde los balcones, desde las azoteas, las ventanas, Todos, de todos familias lados. enteras desde sus casas les hostigaban con mosquetes, varias columnas fueron destrozadas por completo, ¿no? Sí, sí, hay columnas que fueron masacradas y fue una auténtica locura lo que este plan. Tanto es así que incluso los propios oficiales, que cuando Gower les explica el plan, dicen, ostras, esto es una locura, y se dejaron las banderas de sus regimientos, batallones, se las dejaron en el campamento, no las llevaron con ellos, porque decían, aquí nos van a matar. Aún así, obedecieron y el ataque fue el día 5 de julio, si no me equivoco, se dispararon los cañones y lo que tú dices, empezaron a avanzar esas columnas. Fue una auténtica masacre. Solo tuvieron éxito creo que en dos o tres lugares. Uno que estaba fuera de lo que sería esta defensa y otro es en la zona del Retiro, que es así que la tomaron. Una defensa espectacular del tercio de gallegos, una defensa de estas heroicas típicas, bueno, como Cartagena de Indias y otras defensas de España. Aguantaron hasta que se quedaron sin pólvora. Los ingleses la consiguieron tomar. Pero después el resto fue lo que tú dices. La gente, el pueblo se unió a la defensa. Tanto es así que no sabemos el número de bajas por parte de los defensores, porque tenemos pueblo, milicias, tropas, tenemos de todo participando. Bueno, Y las muchos crónicas dicen que de 600 soldados quedaron 46 oficiales nada más. Sí, 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 no, es impresionante, sí, sí, sí. Incluso, bueno, acá está lo de famoso, lo de que tiran aceite hirviendo, pero como bien sabemos, en aquella época tirar aceite era de ricos nada más. Lo que sí está en las crónicas, inglesas sobre todo, es que lo que ellos dicen es que tiraban líquidos ardiendo. Pero vamos, podía ser agua perfectamente o grasa, pero no aceite, aceite no. Los ingleses hablan de líquidos, no sabemos qué líquidos. Bien,
Bueno, algo muy curioso en las crónicas inglesas que mencionan, cuando van a empezar la marcha, algunos soldados manifiestan miedo porque ven Buenos Aires muy tranquila. O sea, tenían auténtico miedo de pasar por las calles porque no veían que en las calles nada. O sea, era como ver una ciudad fantasma. Entonces, auténtico miedo. Para destacar, hay que destacar una de las defensas. Bueno, como hablamos, tomaron esa casa, pero sí que algunos ingleses consiguen tomar ciertos edificios. Está la casa de la virreina, donde ahí ocurre una auténtica masacre, que en las crónicas de los propios porteños de Buenos Aires hablan de que cuando se rindieron los ingleses durante los combates, en las cañerías de desagüe exteriores, estas para la lluvia, empezó a caer sangre, salía sangre de ahí, de las muertes que hubo Joder. dentro. Sí, sí, o sea, no sé si será una exageración o no, pero bueno, eso estaba ahí. Y otro es Crawford y Pack, que consiguen tomar la iglesia de Santo Domingo, que sí que es verdad que era uno de los objetivos. Ahí sí que se consiguen meter. Y Pack acá, yo creo que intentando él mostrar ese honor de los británicos, recuperarlo, ahí es donde encuentra las banderas del Regimiento 71 de los Highlanders y las cuelgas de la torre de la iglesia. Y eso, claro, para ellos es como, mira, lo hemos conseguido, estamos aquí, pero para los defensores es decir, vale, ahí están los ingleses, vamos todos para allá. Porque aquí también lo que pasó es este segundo anillo del que hemos hablado, a medida que iba derrotando y destrozando columnas, los defensores se iban concentrando allí donde los ingleses se estaban resistiendo. Entonces, claro, al ver las banderas, muchos defensores empezaron a converger en Santo Domingo, porque al final también fue uno de los puntos que se rindió de los últimos. Y creo que fue el último. Aquí Crawford y Pack resisten como pueden, intentan hacer salidas, pero no pueden porque en cuanto abren las puertas de la iglesia es una balacera que en uno de los intentos, creo que en un minuto mueren 40 ingleses cuando intentan salir. Y ya como no se rinden, Liniers les invita a rendirse. Igual como no se rinden, Liniers dice, bueno, pues venga, ponemos los cañones y lo abrimos la iglesia a cañonazos. Ya la posición se vuelve insostenible y Crawford se rinde. Y aquí entran unos momentos cuando ya empiezan a escribir las capitulaciones. Aquí ya sí que todo el mundo está de acuerdo en hacer unas capitulaciones para mandárselas a Whitelock. Y aquí Liniers lo que dice es que los ingleses se vayan. Hay un cajón de prisioneros y que los ingleses se vayan de Buenos Aires, no de Montevideo. Porque según la visión militar de Liniers y también imagino que los británicos, acá la derrota fue en Buenos Aires, no en Montevideo. Montevideo estaba en manos de los británicos y no tenían ningún motivo los británicos para abandonar Montevideo. Pero aquí Sí, que Martín de de hecho Álzaga, creo que la capitulación se firma en Montevideo, ¿no? no, no, se firma en Buenos Aires. Ah, en En Buenos Buenos Aires. Aires. Ah, Sí, sí, sí. Pero aquí fue Martín de Álzaga otra vez cuando vuelve a aparecer en la palestra como un héroe y dice, no, no, incluí Montevideo. Incluí Montevideo. Liniers al principio se opone, al final cede e incluye Montevideo. Esta, bueno, se manda a Whitelock, Whitelock se niega y lo que pide es una tregua de 24 horas para atender heridos y enterrar muertos. Liniers se niega y comienzan otra vez los combates en los diferentes puntos que quedaba, pero rápidamente Whitelock se ve que esto estaba perdido. Ya estaba perdido, la moral de la tropa británica estaba por los suelos y no, es un par de horas de combates y al final Whitelock manda, creo que es a Gower, a presentarse a Liniers, que estaba en el fuerte en ese momento, a negociar la capitulación. Y aquí es muy curioso porque Gower, cuando entra en el fuerte, se encuentra a Liniers comiendo con Crawford, Augmut y con todos los generales que se habían rendido. Y estaban comiendo ahí perfectamente, lo cual a mí sí esto me llama siempre la atención. Hasta hace 5 minutos estabas pegando tiros y ahora estás comiendo perfectamente y charlando. Así que aquí se negocia y Whitelock acepta esas capitulaciones. Acepta no solo dejar Buenos Aires, sino también Montevideo y ese canje de prisioneros. Que ese canje de prisioneros también es importante porque los prisioneros de Montevideo, la captura de Montevideo, se han ido a Gran Bretaña, donde sí que decir que muchos de estos fueron muy maltratados. Los ingleses a estos hombres, los británicos, no los devuelven a Buenos Aires, los devuelven a Galicia, en La Coruña. Y estos hombres forman lo que se conoce como el Batallón de Buenos Aires, que lucha en la guerra contra Napoleón en la península. Y tuvieron su actuación destacada, estuvieron aquí. Como curiosidad, estos hombres venían con la tradición de tomar mate e intentan tomar mate en la península, pero no encuentran cómo hacerlo. No no, me había la imagino. planta, no había nada. Y si lo encontraban era carísimo, seguro. Sí, 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 sí. Así que nada, los ingleses se retiran. Y acá voy a poner entre comillas, ahora voy a explicar por qué. Se retiran tanto de Buenos Aires como de Montevideo. Vuelven derrotados en Gran Bretaña. Whitelock tienen se enfrenta a un juicio militar en el que lo dicen que usted es un inepto para servir a la corona británica, usted no sirve.
Y el mayor argumento de peso no solo es el plan, que es una auténtica locura, el plan que llegaron a cabo los británicos, sino también por haber aceptado abandonar Montevideo. Eso es lo más pesó en el tribunal, que Whitelock aceptara abandonar Montevideo. Y bueno, como dato curioso, algo que me voy a mencionar, bueno, tras ya firmar la capitulación, los señores están derrotados, mientras todavía están en Buenos Aires, se organizan celebraciones por la victoria y tal. Y Y bueno, Liniers de hecho, organiza... hay repercusiones por la victoria. Los Sí, sí, ingleses sí. estaban resentidos de la humillación y difamaban a Liniers, al Saga y a toda la ciudad, ¿no? Inclusive el diario El Times de Inglaterra dice que la defensa dejó mucho que desear. Esto es así, ¿no? Sí, 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 vamos. Esto es muy curioso, el de Times, daría para un podcast también, porque Times, con la primera conquista, Times ponía Buenos Aires como, bueno, aquello es, incluso en un momento yo creo que se menciona como la ciudad más rica del Imperio Español, de América. Es decir, Sí, ostras, claro, la no, te has pasado. propaganda, ¿no? Para decirle, quitamos la Sí, joya de la corona, ¿no? sí, sí, vamos, esto es la gloria, esto es, incluso, bueno, decían que las mujeres de Buenos Aires eran las más hermosas, que tenían un gusto muy elevado, vamos, nos ponían Bueno, las a los argentinas son porteños muy nos ponían por hermosas los oídos. todavía, ¿no? No, hombre, sí, sí, eso por supuesto. Pero cuando la derrota esta, como tú bien dices, ponen a Buenos Aires por los suelos, los llaman chusma, zarrapatrosos, nos ponen por los suelos. Incluso dicen que en estas guerras revolucionarias, según el Times, esta fue la peor derrota, la que más dolió a los británicos, según el Times. O sea, sí, la propaganda del Times es impresionante, es cómo cambia la visión de los británicos de Buenos Aires. Entonces lo que te decía, bueno, se hicieron muchas celebraciones, del Virreinato del Perú se mandaron regalos, de diferentes partes de América llegaron felicitaciones, también de la península llegaron felicitaciones. Pasa que Godoy sí que, como te decía antes, ¿no? Sí que en la Corte de Madrid se sabía que no se podía confiar en Buenos Aires. Entonces, bueno, llegaron felicitaciones, pero tampoco tanto, como se esperaba en el propio Cabildo de Buenos Aires. Y bueno, lo que te decía, se hicieron unas celebraciones, se hicieron comidas con los británicos, una banda de música local interpretó el God Save the King, White lo brindó en honor al rey de España, y Liniers lo hizo por el de Gran Bretaña, pero lo que sorprendió a los ingleses, sobre todo a los oficiales, es que pusieran carne a los soldados rasos, porque la carne por entonces era algo muy, muy caro, era Sí, algo pero en que en el Europa no Río se de la comía Plata eso sobraba, ¿no? Por abundantísimo. las cantidades Claro, de ganado que había, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Entonces, y ya para cerrar, lo de que se retiraron entre comillas, lo digo porque los ingleses no se fueron. Cuando tú ves las crónicas, los ingleses de Río de la Plata no se fueron, porque tú, antes de las invasiones inglesas, población británica que venía de las islas, creo que no llegaban ni a 50 hombres, 50 personas, perdón, porque ahí también había mujeres. En 1810, como la Revolución de Mayo, si no me equivoco, estaban cerca de los 2000 británicos en Buenos Aires. Así que a partir de las invasiones inglesas es un punto clave en la historia tanto de España como también después de Argentina, porque los ingleses realmente nunca se fueron. Se retiraron militarmente, pero ahí cambió la política británica, como habíamos dicho antes, una política más diplomática, más de espionaje, porque esta derrota les enseñó a decir, no, esto no es inconquistable militarmente, necesitamos hacerlo de otra manera. Así Y es, ya, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ya estamos llegando al final del podcast. Una última pregunta cortita, Adrián, que quería hacerte. ¿Y qué pasó con Santiago Liniers? bueno, eso es lo que más me duele, es lo que me duele el corazón, porque Santiago Niñas era, con sus fallos, yo creo que era un muy buen hombre, los ingleses lo destacaron como un hombre muy amable, muy atendido, honorable, aunque tuvo sus fallos, como todo el mundo puede tener. Pero bueno, con la Revolución de Mayo, Liniers ya no era virrey aquí, era Baltasar Cisneros, creo que era, Cisneros, sí. Él estaba en Córdoba, no quería ir a la península porque temía que le podían enfrentar a un juicio marcial porque había sido muy difamado. Entonces se quería quedar en Córdoba, no se quería en el virreinato, y cuando empezó la Revolución de Mayo empezó a organizar la resistencia. Em, los rebeldes, o los separatistas, como los queramos llamar, sabían de la legitimidad de Liniers. Liniers debía seguir siendo una persona muy querida en Buenos Aires. Y sabían que si Liniers llegaba a Buenos Aires, fracasaban. Fracasaban. Entonces, Liniers al final se mandó una orden de capturarlo y de fusilarlo en el primer momento. En cuanto se viese a Liniers, se le tenía que fusilar. Entonces, bueno, Liniers, bueno, con otros, ahora no viene al cuento, organiza esa defensa, empiezan a marchar, finalmente lo capturan, pero los locales, o sea, la gente del virreinato, se niegan a fusilarlo. Tienen muchos problemas. Y aquí es cuando surgen que muchos de los desertores de estas invasiones son realmente los que los fusilan.
Muerto Liniers en el Río de la Plata, que yo sepa, se acabó la resistencia realista. O sea, sí que había desde Montevideo, la banda oriental, pero el gran líder que pudo haber sido de la resistencia en el Río de la Plata de los Leales murió en ese momento, murió al principio. Como digo, sí que había otros, tal, más pequeños, pero Liniers, yo creo que si hubiese seguido vivo, le hubiese costado muchísimo más a los líderes de la independencia de la futura Argentina haberse alzado con la victoria. Hubiese costado muchísimo más. Sí, sin duda alguna, opino lo mismo que tú. Hubiera sido mucho más difícil a los independentistas poder haber rendido al Virreinato de La Plata y haberlo convertido en independiente posteriormente. Y bueno, hemos llegado ya al final de este podcast sobre las invasiones inglesas. De verdad que fueron los vengadores del Trafalgar, ¿no? Sin duda alguna, el acontecimiento bélico más importante junto a lo que es la defensa de Cartagena de Indias. Así que bueno, Adrián, encantado de haber estado el día de hoy contigo en tu exposición. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Nada, muchísimas gracias, Emilio. Fue un auténtico honor. Seguro que he cometido muchos errores. A la gente de los comentarios que sea, le pido que sea clemente. Y nada, encantado. Como sabes también, tienes una invitación abierta, decíamos ayer. Es tu casa también. Y vamos, seguimos colaborando para lo que necesites. Así es, bueno, invitamos también a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir el canal de Adrián que es Decíamos Ayer y esperamos encontrarnos de nuevo en un nuevo podcast hablando de estos temas de la hispanidad y de la historia que tanto nos gusta. Así que bueno, también recordarle a nuestros seguidores que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar así a más público, suscribirse también al canal de Venezuela Provincial y seguirnos en nuestras redes sociales como son en Instagram y en Facebook. Ahí siempre compartimos artículos de investigación histórica, ¿no? Y bueno, también mandarle un saludo a nuestros Patreon, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García y Alberto Gil Martínez. Si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y bueno, ahí nos ayudan a seguir adelante en todo esto de la defensa de la historia hispánica. Así que bueno, Adrián, te mando un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto de nuevo en estas índoles. Muchísimas gracias, Emilio. Encantado. Y un saludo a todos tus seguidores también. Hasta la próxima, Adrián. Adiós. Adiós.